Comentario a la lección número 83. Seguimos en una serie de lecciones de repaso. Hoy se repasa la lección número 65 y la 66. La primera dice: mi única función es la que Dios me dio. La única función es la que Dios me dio. Este es el pensamiento para repasar y para permitirte ir a lo más puro, jugoso y sustancial de la idea que tiene esta lección al referir mi única función en la que Dios me dio, y vas a ver con una grata sorpresa. Antes de esa grata sorpresa hay que aplicar un filtro. Un filtro que es sumamente importante. El sentirte el especialismo que puede llegar a uno a sentir con la idea de que Dios te dio tu única función es de tu ego. De tu ego. Es el especialismo, la idolatría, es puro ego. Entonces ese filtro, tenerlo presente para que puedas como ir liberándote de algunos obstáculos en algunos pensamientos del ego que obstaculizan el entrenamiento, la práctica. Mi única función, quédate con esta partecita de momento, mi única función, empezar a conocer que desde la experiencia egoica jamás sentiste una única función. Desde el ego, que es propio de la partición, de la separación, de la dualidad, de la idea de una pluralidad, se autoadjudicó miles de millones de funciones, que no son otra cosa que pequeños sacrificios. Entonces, en la lección de hoy, es poder llegar a contemplar y que puedas liberarte y aliviarte de seguir poniendo tu mente a un criterio de multiplicidad de funciones que tenés que llevar a cabo para llegar a tener un poco de plenitud o de felicidad. Que además, por supuesto, desde el ego vas a aceptar ser feliz o no según el resultado de tus acciones, ¿no? O sea, es tan empobrecedor el ego que ni siquiera te dice teniendo la posibilidad de que seas feliz así porque sí. No, la felicidad tiene que ser el resultado perfecto de sus juicios. Si no, no quiere. Entonces, la idea de que mi única función es, estás entrenando tu mente a algo que es absolutamente complicado, pensar en términos de unicidad y no de pluralidad. Cuando empezás a admitir que hay una sola función para la que se te ha creado, el alivio es inmenso. El alivio es inmenso. Ya no tenés que ser 50.000 personajes, cada uno con una función distinta. Empezás a reconocer que sos uno solo, que sos el mismo, que tu propósito, tu función, tus metas son una sola. Pero para ello tenés que reconocer que sí tenés o sí crees tener miles de funciones que desempeñar. Sí comprender y darte cuenta con honestidad y humildad de que tenés metas y objetivos que se contradicen entre sí mismos, lo cual te lleva a un estado de permanente frustración, de impotencia, de un cansancio crónico y muy agudo, que es el resultado de haberte puesto metas que se contradicen entre sí, de obedecer dos mandatos de tu ego que se oponen entre sí. Entonces la lucha y la pelea es interna
y es intensa. Pero cuando de a poquito empezás a aplicar que hay una sola función que se te ha encomendado, ya mismo sentís el alivio. Y el término Dios en esta lección es para que hagas referencia también a colocarte en un lugar de honestidad de que como el ego, que es tu identidad temporal, puede tener el conocimiento cierto y verdadero de asignarte aquello para lo que dice que sos útil. No lo tiene, lo impone, te obliga, te autoobligas. En cambio, decime si no tienen pero mucho más sentido que el creador sepa cuál es la función de lo que ha creado. ¿Quién está en el mejor lugar? ¿Quién está en el lugar con el mayor campo visual? ¿Quién está en el lugar del verdadero conocimiento? ¿El que está en el tiempo o aquel que ha creado la vida? Desde ahí que tiene mucha lógica y mucha fuerza. Es decir, no es la función de mi ego, de mi yo completamente limitado. ¿Cómo ese yo completamente limitado, que está totalmente extraviado en un mundo que no comprende, va a saber cuál es la función que tiene? Tenés que recurrir a la fábrica. Tenés que ir al fabricante, al manual de instrucciones. Y está. Pero tu ego no te lo deja encontrar. Entonces, una sola función. La segunda lección que se repasa, la 66, es lo que estabas esperando escuchar. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi función? Bueno, la lección dice, mi función y mi felicidad son una. Se te ha creado para que seas lo perfectamente feliz, lo perfectamente pleno. Felicidad y función es el mismo estado desde esta perspectiva del curso de milagros. Entonces mira si no hay un periodo de aprendizaje por delante muy grande, muy interesante. ¿Tenés asociado tu felicidad como sinónimo de función? ¿Tenés asociado que tu felicidad es tu función? No. ¿Tenés asociado tu sacrificio, tu culpa, tú? Todo lo que te ha pasado únicamente a ti. Entonces, por volver a repasar, estas dos ideas son una sola idea gigante. Mi función es la que Dios me dio y mi función y felicidad son una.